Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro lunes de la primera infancia. Hoy día tenemos un tema muy importante relacionado con el bullying, ¿no? Ustedes saben, nosotros trabajamos mucho con ese tema, queremos hacer campañas. Realmente somos un medio que intentamos difundir todo aquello que tiene de alcance para contrarrestar este comportamiento errado, pero que no solamente es de los niños, por favor, que nosotros no vamos a ir en contra de los niños jamás. Los niños simplemente repiten aquello que han aprendido. Es un comportamiento social que se aprende, no es una herencia genética, no es que hay una mala formación en los niños, no. Por lo menos las investigaciones que se tienen hasta la fecha, no. Es un aprendizaje social y eso es algo que nosotros tenemos que discernir, y los padres que tenemos hijos chicos, hijos grandes, porque ahora aparentemente el bullying está caminando y está saliendo inclusive de las escuelas. Quizás ya tome otro nombre, no bullying, pero la agresión está ahí. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ya nosotros hemos tenido a nuestro invitado, al doctor Julio César Caroso, quien es presidente del Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la Escuela. Y con él, junto con el doctor, el licenciado Jorge de Luis Saurre, presidente de la Asociación Educativa Convivencia en la Escuela, vamos a tocar el tema que dice logros y avances contra el bullying. ¿Por qué logros y avances? Porque desde el año pasado nosotros venimos haciendo esta difusión del tema, y es un tema muy importante que se tiene que trabajar en casa, que se tiene que trabajar en las escuelas. Y es una preocupación de toda la ciudadanía evitar que nuestros niños mueran. Sí, mueren, porque los niños llegan a tal punto de depresión que se suicidan. Y muchos casos no figuran en las estadísticas simplemente porque los papás no lo quieren denunciar como tal. Bueno, pero no estamos aquí para yo hablar del tema, sino de mi invitado. Bienvenido, doctor Julio César. Realmente nos sentimos muy felices porque sabemos el tipo de trabajo que usted viene realizando, conocemos el currículo muy amplio que ha venido desarrollando, tiene muchas investigaciones, muchos libros escritos, mucho trabajo en las escuelas, campañas. A mí me gustaría saber, del año pasado que hemos estado juntos, pero primero nos hace el contexto de este bullying que está creciendo, que ya está tomando otros nombres. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los avances que el observatorio está logrando? Bueno, gracias Clotilde por esta invitación. Aquí me parece que hay que hacer una puntualización sobre un aspecto que había señalado en la presentación. ¿Cuánto se está avanzando en controlar, en regular las conductas de violencia en las instituciones educativas? Yo diría de que muy poco, y muy poco es principalmente porque hay mucha inacción en las instituciones responsables de esto. Desde el año pasado se creó una oficina que está a cargo definitivamente de toda la política anti-bullying y ha trazado una serie de propuestas que se vienen llevando adelante. Algunas de ellas son familiares porque se trata de un programa CICB en donde se pueden formular las denuncias. Hay una capacitación que se está brindando desde el año pasado en la Católica, etcétera, etcétera. Eso se sabe. Sin embargo, creo yo de que la responsabilidad del ministerio con esta oficina anti-bullying es muy precaria. En términos de equipo de trabajo, recursos humanos, y mucho más notoria en falta de recursos económicos. Si no se dan este tipo de medidas definitivamente con una gran intensidad, el bullying va a seguir campeando, va a seguir destrozando vidas, afectando hogares, comprometiendo el proceso de aprendizaje de todos, no solamente de la víctima y del agresor, sino de todos, afectando el comportamiento de los profesores que hacen el estrés laboral que ya se ha también detectado desde mucho tiempo en algunas investigaciones. Es decir, es un cuadro muy complejo en el que todavía hay poca voluntad de controlar. Yo me preguntaba hace poco lo siguiente: son más de 8 millones de niños, niñas y jóvenes. Exacto. ¿Y por qué no hay interés en ellos? Y mi respuesta puede parecer un poco simplista o ingenua, pero creo que tiene alguna trascendencia. Esos 8 millones de niños, niñas y jóvenes no votan.
Porque si tuvieran votos, seguramente otra sería la actitud de las autoridades. Ahí hay un problema, porque realmente el padre Gastón inclusive dice, no se les toma en cuenta porque ellos no votan, porque no tienen voz, porque su opinión realmente no repercute en nada, lo cual es un proceso muy grave, y que realmente en el Código de los Derechos del Niño, la Niña y del Adolescente figura que hay que considerar a ellos como seres humanos sujetos de derecho y no como objetos de derecho. La Constitución lo anuncia también. Exactamente, ¿no? Yo apelo a la Declaración de los Derechos del Niño y del Adolescente porque Perú es un país firmante y su Constitución ha adoptado esta medida y que realmente hay que hacerla respetar. El problema mayor es que hay dos figuras importantes en este proceso de comportamiento y aprendizaje social. Uno es casa. No podemos hacer vista ciega, porque todos estos comportamientos iniciales se aprenden en casa. Y el segundo es el seguimiento, lógicamente, ya los niños llegan con un aprendizaje, el seguimiento de los profesores que quieran o no, tienen que asumir una responsabilidad del proceso de aprendizaje de los niños, no solamente en el aprendizaje del ABC, sino del comportamiento social que ellos desarrollan, incluyendo a sus compañeros. Entonces, hasta la fecha, ¿cuáles son las campañas, ya el observatorio? Porque yo sé que es un camino largo y solitario, como conversábamos antes de empezar el programa. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo y qué pretenden que se lleve más adelante para lograr algo que no afecte la vida de nuestros niños como está pasando ahora, ¿no? Es una pregunta que en realidad para nosotros es un gran dilema el posibilitar algún trabajo directo. ¿Por qué? Porque en las instituciones educativas, que es en donde hay que trabajar con la población, tanto de niños, niñas, los estudiantes en general, con los profesores y también con los padres de familia que acceden a las instituciones educativas, las instituciones civiles, profesionales, no tenemos facilidad de acceder a ellos. Los colegios hay muchos públicos, limitantes. ¿Ah? Hay muchos limitantes. Muchísimos. Los colegios, por ejemplo, públicos, no tienen disponibilidad para nada cuando uno ha ido a hablar con ellos. Y que la UGEL les exige el cumplimiento meticuloso de un programa de estudio. En otras palabras, para las instituciones que regulan la educación, más importante es el aprendizaje de conocimientos que el aprender principios, solidaridad, valores, ciudadanía, etc. Es más importante eso. Y en los colegios privados, el otro problema es también de que no tienen horas, pero los colegios privados se resisten un poco a querer admitir de que en sus instituciones existe bullying. Problema. Entonces, prefieren no inmiscuirse en esta situación, salvo de que haya trascendido algún problema severo, que son casi siempre los casos en los que hemos sido llamados para participar. Como esta es una realidad que nos bloquea mucho, nosotros tenemos que estar viendo opciones más prácticas. Una de ellas es, por ejemplo, aceptar siempre las invitaciones en los colegios públicos para dar alguna charla, que para nosotros no es suficiente, pero por lo menos para sensibilizarlos en algo. En nuestra página web tenemos publicado los libros, hemos dejado ahí todos los libros que nosotros hemos publicado hasta ahora, los artículos que hemos sacado, algunos de ellos son guías prácticas para padres de familia, para profesores y para estudiantes, y todo lo que además nos pueda servir para avanzar en el trabajo. La semana pasada hemos suscrito un convenio con 12 instituciones educativas públicas del Callao para empezar una investigación. Que no existe una investigación de envergadura. Es verdad. ¿No? Entonces vamos a hacer una investigación allí. Ya tenemos 12 colegios con los que hemos suscrito el convenio, todos son públicos, pero tenemos detrás de ellos otra cantidad de colegios interesados en esto. De manera entonces de que este año vamos a tratar de materializar esta investigación que nos importa, para poder hacer también un lineamiento más puntual de cómo tenemos que actuar en cada una de estas instituciones educativas. El convenio que hemos firmado es la investigación y la constitución de los comités de convivencia, que la ley y el reglamento lo ordenan, pero que hasta hoy son muy pocas las instituciones educativas en donde esto existe. Entonces no hay cómo afrontarlo.
Y como no lo afrontan de inmediato, está surgiendo otra corriente de conflicto a esto, que es la judicialización de los casos de bullying. Como los colegios no intervienen oportunamente, los padres se van a un juzgado de familia. Hacer las denuncias, ¿no? Sí, presentan su denuncia y sancionan al colegio, sancionan al profesor y a los responsables. Pero no atacan el problema. Exactamente, exactamente. Por eso digo una cosa peligrosa, porque se busca indemnizaciones que los padres a veces consideran insuficientes y reclaman más. Se está mercantilizando las agresiones a los niños, a las víctimas, y lo que señala, no se está resolviendo el problema que es el bullying, que es un problema de relaciones y de mala convivencia. La pregunta de los 1.000 reales, pero que lo vamos a formular. Vamos a ver un video un poquito para contextualizar, para entender qué significa esto, pero la pregunta de los 1.000 reales sería: ¿por qué se aprende a ser no existe la palabra, la voy a poner, bullyingista? Eso lo vamos a ver después del video, porque yo quiero que usted me diga por qué es que se producen estos niños que tienen esta agresión, esta furia, esta rabia contenida y la descargan en el más débil. Pero primero veamos el video para contextualizar. Realmente yo quiero agradecer porque ese video nosotros lo encontramos en YouTube, pero la institución que viene desarrollando este tipo de temas, que me pareció muy interesante y realmente nosotros tenemos que seguir este ejemplo, es de la Policía de Investigación de Chile. Ellos realizan muchos trabajos relacionados con ese tema y lo toman bastante en serio porque saben lo que esto representa, y su lema es: rompe el silencio, avisa, no más bullying. Y yo creo que eso es algo que debemos seguir. La pregunta de los 1.000 reales: ¿por qué los niños adquieren ese comportamiento? Porque no se nace con ese comportamiento, no se tiene genéticamente ese comportamiento. Bueno, la pregunta es importante por los alcances que tiene. En efecto, es una conducta aprendida. Uno dice, bueno, yo en mi casa no enseño a mis hijos a que agredan, no enseño esas cosas. Pero entre los padres sí existen agresiones repetidas entre ellos y de ellos hacia sus hijos. Entonces tienen en primer lugar el modelo de agresión. Y el otro aspecto que es importante tomar en cuenta en es las consecuencias de esa agresión. ¿Cuáles han sido las consecuencias? El agresor obtuvo lo que quería, consiguió lo que deseaba. Entonces el niño ha aprendido tempranamente en su hogar de que usando la fuerza resuelve un conflicto a su favor, obtiene lo que él quería, una gratificación. Y conforme lo vaya realizando en otras ocasiones y vaya alcanzando esas mismas consecuencias de satisfacción para lo que él quería, se va afirmando esto. Estos niños llegan a la preescolaridad, por ejemplo, en donde no se habla de bullying, sino se habla de conductas agresivas que emanan casi siempre, se le llama agresión injustificada, esa es la palabra técnica con que se conoce. Porque no es bullying.
no es bullying. No es bullying. Pero ¿qué ocurre? Pero son agresiones Claro. en donde los niños, dirimiendo sus diferencias, aplican el castigo que han visto en su hogar, en su entorno, en los medios de comunicación, y si obtuvo un resultado deseable, lo va a repetir. Además, el niño no utiliza el castigo a cualquier otro niño. Lo hace siempre a aquel que es más frágil, más débil, más vulnerable que él. Porque eso también es el aprendizaje en su casa. Claro. El niño es el más vulnerable frente a sus padres o frente a sus hermanos mayores. Y entre hombre y mujer. Igualmente, ¿no? La mujer está desplazada. Entonces, todos estos son aprendizajes que están gestándose en el hogar, que los niños lo trasladan, lo recrean de acuerdo a sus experiencias en su centro educativo. Esto nos debe decir, entonces, cuán importante es de que los padres empecemos a revisar nuestras estrategias de educación y de crianza de nuestros hijos. Y de convivencia, ¿no? Y de convivencia, claro, tenemos que aprender a convivir, ¿no?, en el hogar. Pero allí está la fuente. Y si en el colegio nosotros nos encontramos con que las autoridades, los profesores, los adultos, los padres de familia, los propios estudiantes que perciben la violencia no actúan, pues el agresor se siente mucho más satisfecho porque sus actos gozan de una plena impunidad. Incluyendo a los profesores. Incluyendo a todos los adultos. Yo digo, el Código del Silencio se aplica para los chicos. Quien calla otorga, ¿no? Claro. ¿No? Pero yo creo que hay otro gran silencio, que es un artículo que he trabajado recientemente. Hay otro gran silencio. ¿Cuál es ese otro gran silencio? El de los profesores, las autoridades educativas, los padres de familia, la sociedad misma, que sabe que estas cosas ocurren y no se movilizan para cuidar la salud y la integridad de 8 millones de niños, niñas y adolescentes. Así que todos nosotros somos responsables y culpables, además de lo que viene pasando en la escuela. Sí, realmente es muy grave, porque cuando nos afecta, optamos por dos caminos, ¿no? Una, de asumir el problema, pero no hacer nada. La otra es disfrazar, ¿no? Disfrazando la situación, y la otra es una respuesta agresiva que va al plano que mencionaba al principio, que va al judicial. Pero en ninguno de los casos no se asume responsabilidad y no se resuelve el problema. ¿Cuál sería la cuarta? Esa cuarta es de que en estos problemas del bullying se busca siempre un culpable, y a ese culpable se le descarga todas las sanciones. Y acá en el bullying no hay responsabilidades individuales. El bullying es un problema social. Entonces las responsabilidades son compartidas siempre. Yo no puedo creer de que castigando al infractor resolví el problema del bullying. En verdad, eso es lo que viene haciéndose hasta hoy, sancionando, castigando al agresor. Pero hay que ver a la otra víctima, porque en realidad desde un inicio y desde la conversación anterior que tuvimos, los hemos considerado como dos víctimas. Uno de su casa y el otro del colegio y de su casa. Porque si tiene un comportamiento así tan pasivo, tan sometido, significa que hay algo que no está bien en casa. La falta de una buena convivencia, porque no hay comunicación, no hay relaciones de afecto. O el papá es un agresor con la mamá y la mamá es pasiva. Sí. Y los niños no es que aprendan la agresividad por agresividad, aprenden o la agresividad o la pasividad. Que es una forma de agresividad contra uno mismo. Exactamente. Entonces, realmente es tan complejo y hay que hacer cosas urgentes. ¿Qué podemos hacer así de inmediato y que las comunidades, la sociedad y nuestras autoridades compren estas campañas? Por lo que hemos visto, vamos a deslindar algo que mucha gente todavía lo aprecia así. El bullying no es un problema de indisciplina. El bullying es un problema de relaciones interpersonales deficientes, pobres. Es una excrescencia entre las relaciones de las personas. Y eso no se corrige con castigos. Eso no se supera con suspensiones o expulsiones de los agresores, sino eso requiere de un proceso educativo. Por algo uno siempre hace destacar la importancia que tiene la educación, pero no es una educación de conocimientos, como ya todo el mundo lo recuerda. Delors, el siglo pasado, en la segunda mitad, dice pues de que el aprendizaje más importante para este siglo es el de convivir
no es el de conocimiento, sino el de aprender a convivir. Y si nos damos cuenta, esto es tan cierto de que ni en la escuela, ni en el hogar, ni en la sociedad nuestra existen rangos de convivencia satisfactorios y que provean bienestar. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente queremos responsabilizar el problema de convivencia en la escuela y nos olvidamos de todos los otros segmentos en donde también existe una jungla y una resolución de conflictos a través de la violencia. Es un problema entonces de carácter social y en donde las decisiones políticas son importantes. Yo no puedo pensar de que alguien pueda resolver un problema careciendo de alguna... De las herramientas básicas, ¿no? Claro, las herramientas son los recursos humanos que hay que capacitar, que hay que contratar. Que no tenemos. Que no tenemos. Las herramientas son también los recursos económicos que se necesitan para llevar a cabo y es urgente. Procesos ¿no? de capacitación de los profesores, de recreación saludable para integrar a los niños, para implantar la convivencia democrática en la escuela. Y me pareciera algo que es muy importante, porque los trabajos que se están haciendo de prevención en otras partes están basadas en la investigación. Infelizmente, nosotros no tenemos muchas investigaciones. Las universidades no se encargan de hacer este seguimiento, que es a mediano y largo plazo. Exacto, ¿no? Exacto. Esa es otra de las cosas que hace falta. No solamente diría yo de que las universidades deben asumir... En principio, ¿no? Claro, en principio. No solamente son las universidades, sino creo que también los colegios profesionales. Claro. De acuerdo a los estatutos, por ejemplo, en nuestro colegio profesional, el de psicólogos, se establece la responsabilidad que tiene la institución del colegio de psicólogos para colaborar en las políticas sociales. Y este es un problema en el que también los colegios profesionales no están mayormente interviniendo como corresponde. No están involucrados. En realidad ese es un tema que yo quisiera tratar en la segunda parte de nuestra charla, pero antes nos vamos a un pequeño corte para poder continuar sobre la participación de los psicopedagogos en los colegios y la falta de los psicopedagogos en estos mismos colegios. Vamos a un corte. Perú y Chile es un ejemplo para el mundo y abre para ambos países un futuro más próspero y fraterno. Ante este hecho histórico, la Comisión Andina de Juristas, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, presentarán el diplomado virtual Alcances y Desafíos del Fallo de La Haya, con el fin de conocer las implicancias jurídicas, económicas, sociales y geopolíticas de esta trascendental decisión. Este diplomado contará con la participación de más de 15 conferencistas y protagonistas excepcionales, diplomáticos, especialistas en Derecho y Análisis Internacional, historiadores, representantes sindicales y empresarios. Y con la tutoría de Enrique Bernales y Diego García Sayán, directores de la Comisión Andina de Juristas. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat de la plataforma virtual especialmente diseñada para este diplomado. Inscríbase y participe. A través de Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Los martes a las 11 de la mañana no se pierdan Los Reporteros, un programa con nuevas secuencias, reportajes y encuestas que busca recoger la voz de los jóvenes. En su secuencia Yo Voluntario, conocerás la labor social que realizan los jóvenes a favor de los niños y adolescentes de nuestro país. Y en Un Libro Bajo el Brazo, resaltaremos la obra literaria de los nuevos escritores y poetas nacionales. Los Reporteros, con la conducción de Percy Taira, aquí en Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Bueno, nos quedamos con la pregunta que está relacionada
con el área de la psicología y el área de la pedagogía. En realidad, nosotros conocemos, porque fue público el año pasado, se solicitó psicopedagogos o no sé cómo se llaman, psicoeducativos, no sé cómo se llaman acá, disculpen, pero que no se cubrió ni siquiera el 5% para cubrir solo la capital. No había psicólogos preparados en esta línea educativa. Hay psicólogos muy buenos en diferentes líneas, pero el psicólogo educativo tiene una rama específica de cómo llegar a los niños y a los adolescentes y cómo tratar en las escuelas estos comportamientos. Es más, diversos comportamientos, porque se ha asumido ya que los colegios necesitan un psicólogo justamente porque la vorágine de la vida en la que se presenta, pues tiene demasiados flancos que cubrir y uno de ellos está relacionado con el comportamiento de los niños. Entonces, ¿qué pasa con esta área? La ley misma, la ley 29719, consagra un artículo en el cual se recomienda de que todas las instituciones educativas deben contar, por lo menos, dice, con un psicólogo. Inmediatamente a eso, muchas personas consideraron de que era inviable trabajar en los centros educativos el tema del bullying y de la convivencia porque no hay psicólogos para tal cantidad de escuelas. Esto es cierto, no hay psicólogos suficientes ni psicólogos especializados para esto. Pero yo creo, en el observatorio hemos examinado este problema y nos parece de que no puede ser esto un impedimento para trabajar la convivencia en la escuela. Nosotros planteamos y seguimos insistiendo en esto. Todos los psicólogos que conocemos el trabajo del bullying debemos participar en cursos de capacitación. Nosotros hemos dictado ya 8 diplomados capacitando básicamente psicólogos, tanto en Lima como en el Cusco y en Trujillo. ¿Cuál es la idea fundamentalmente? Quien tiene que hacer frente al bullying en las escuelas no son los psicólogos, son los profesores. Entonces pienso de que los psicólogos lo que tenemos que hacer en estos cursos de capacitación es desprofesionalizar nuestra función profesional, o si queremos verlo con otro nombre, socializar nuestros conocimientos en profesores, en padres de familia y en estudiantes. Y nuestra misión será luego la de monitorear el trabajo que ellos vienen realizando, porque quienes lo tienen que hacer en realidad son los maestros, claro, en cada aula. Bueno, esa sería una solución. Hace 2 años nosotros también planteamos algo que hoy día el Ministerio de Educación lo está viendo como un anteproyecto. La ley del SERUMS es obligatoria para todos los profesionales de la salud, pero el concepto de quien dio esta ley creen que salud es hospital, es clínica. El concepto de ellos es muy estrecho, la salud es social fundamentalmente. Entonces, en consideración a esto, y si comparamos de que todos los años los psicólogos para colegiarse tienen que haber hecho SERUMS, y no alcanzan muchas veces las cuotas que el Ministerio de Salud propone. Exige, claro. En consideración dijimos entonces, ¿por qué los psicólogos no son destinados a trabajar el área educativa? Eso sería una gran ayuda durante un año de trabajo, en capacitar, en orientar, etc. Esa es otra propuesta de que debe materializarse para poder incorporar un número de psicólogos a muchas instituciones educativas que los requieren. Porque ese sería un gran logro para los colegios y para hacer un seguimiento y hacer la investigación del caso. Muchas cosas se pueden hacer con, con esa cantidad de psicólogos. Eso es una propuesta, me parece muy seria. Yo la propuse cuando fui decano del Colegio de Psicólogos, hablé con algunas congresistas y congresistas, los cuales por supuesto lo metieron a su inmenso cajón desastre que tienen y durmió el sueño de los justos. Hace poco hemos vuelto a replantear eso en nuestras propuestas y el Ministerio de Educación, como digo, a través de la Oficina Antibullying, lo ha considerado un anteproyecto de ley que estamos analizando, que es muy importante, para mejorar, ¿no?, la ley 29719. Habrá que hacerle seguimiento a ese anteproyecto, sí, para que no duerme el sueño de los justos. Entonces, eso me parece que es importante. Si queremos mejorar la convivencia del hogar, tenemos que capacitar a los padres de familia. Tenemos que orientarlos o educarlos en lo que es realmente una vida familiar satisfactoria. Aquí en los colegios pregunto, porque hace rato que dejé de ser mamá de chicos pequeños, ¿existe la necesidad, la exigencia de que los papás atiendan 1 o 2 charlas, los papás, o sea, mamá y papá, a estas charlas de prevención
de diferentes temas en las cuales se incluye el bullying? La escuela para padres sigue siendo todavía una de las líneas de trabajo de los equipos de psicólogos, tutores y docentes en las instituciones educativas. Lo que a mí me parece es de que cada vez que se convoca a los padres de familia, más asisten las madres que los padres. Sí, sí. En segundo lugar, me queda la sospecha de que los padres de familia no se sienten muy a gusto asistir a una reunión en donde directivamente reciban recomendaciones de lo que deben o no deben hacer. Eso lo hemos estado también conversando con algunos colegios. Como que es un poquito mermar su autoridad en casa, o sea, yo creo que hay que darle vuelta a ese concepto, ¿no? Es adquirir conocimientos para que esa autoridad que tiene sea mejor. Lo que me parece a mí es de que estas charlas, en principio, deben ser una vez al mes, cuanto menos, sí, para el tema de orientación a la infancia, a la juventud. Deben ser más dinámicas, más participativas por parte de los padres de familia. Es lo que también pasa hoy día con muchos colegios entre los estudiantes. Los estudiantes, a quienes llamamos nativos digitales, llevan una vida intensamente interactiva. Y cuando se sientan a escuchar una clase durante toda una mañana solamente son receptivos. Se aburren. Sí. Y no aprenden. Porque es una generación diferente. Es diferente, ¿no? Pero nosotros seguimos enseñando un modelo anacrónico. Que yo soy el profesor, yo soy el que conozco más, etcétera, etcétera, ¿no? Me pongo por encima de los estudiantes. Y esa es una de las situaciones que debe ser también revocada. Los padres de familia, del mismo modo, también deben ser vistos así en el trabajo de las escuelas para padres, que sean más participativos. Yo creo que en la medida de que ellos sean interactivos, se les haga ver los problemas comparativamente con los que ellos viven en su hogar, van a entender de que sí tienen una participación decisoria en la crianza y en la educación de sus hijos. Ello lo lleva también a involucrarse en el trabajo de los docentes en los colegios. Hay muchas cosas que hay que revisar allí. Sí, en realidad es un tema que da para mucho. Yo, infelizmente, pues siempre nos quedamos con preguntas muy importantes. Pero en todo caso, antes de terminar, agradeciéndole infinitamente que haya estado con nosotros, lo voy a seguir invitando, por favor, porque este es un tema que hay que por lo menos dar pequeñas charlas continuas de estamos en combate contra el bullying. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer. Yo me comprometo y me pongo a su disposición para hacer este tipo de mensajes, para que los padres escuchen, los muchachos escuchen. Pero ¿qué recomendaciones daría a usted? Porque yo debe estar pues lleno de 100.000 recomendaciones para que esta situación comience a disminuir poquito a poco y no afecte tanto la vida de nuestros niños. Las recomendaciones que siempre se solicitan en estas circunstancias, lamentablemente, son flor de un día. Y son flor de un día porque los padres y los maestros han hecho de su vida una rutina. Y cuando rutinizan la vida, marchitan muchas cosas. Entre ellos, empobrecen las propias relaciones con sus hijos, a quienes ya no tienen oportunidad de disfrutar porque su rutina laboral es más importante. Si alguien le dice de que los padres deben en este momento virar un poco para interesarse en la vida de sus hijos, involucrarse en la vida de sus hijos, otorgarles el mayor tiempo posible, cualitativamente hablando con sus hijos, no va a faltar un padre de familia que piensa de que lo que estoy planteando es una quimera, porque ellos tienen que trabajar de todas maneras y no tienen tiempo para eso. La respuesta entonces es, estos padres entregan a sus hijos y a su pareja el tiempo que les sobra. Y quiero que reflexionen si eso es realmente lo que merecen sus hijos y los padres, darles el tiempo que nos sobra. Eso es indudablemente el kit del asunto. Tengo que darle a mi hijo, a mis hijos, el tiempo que ellos necesitan. Claro. Y darle también, no solamente el espacio de cargarlo, de llevarlo a pasear, sino comunicarme con él en un nivel de respeto, ¿no? El vínculo que se establece entre ellos, porque sabemos, ¿no? Entre calidad y cualidad. O sea, hay muchos padres que seguramente tienen que trabajar 24 horas, pero el tiempo que estén con los hijos, estén con los hijos. Y no con el televisor, y no con el celular, y no con el teléfono, y no con la radio. Y si el niño viene a decir papá, uno le
le echa a un lado. Sí, eso y pasa. Estar con los hijos no es eso. Eso pasa, eso pasa. Entonces es algo, como repito, es una competencia. O sea, acá no es que yo sé, la competencia es saber hacer. Entonces yo no puedo decir, no, yo como padre sé cuáles son mis responsabilidades, sino hasta las allí hago, ¿no? debo hacerlas, debo Las pasar hago. a hacerlas. Y eso mejora la autoestima de los niños, mejora los valores, la solidaridad, la resiliencia. Muchas cosas aprenden los hijos a través de este vínculo fraterno con sus padres. Perfecto. Así que creo que esa es la cosa que tienen que, en la medida de lo posible, empezar a ensayar. Además, para decir a los padres de familia una cosa, para que vean que esto es importante, ya se darán cuenta que a partir de los 12 años sus hijos se les empiezan a ir, porque más paran con los amigos o con las amigas que con el papá y con la mamá. Así que si no lo disfrutamos en estos 10, 12 o 14 años, pierden muchas cosas valiosas. Se pierde la de ellos. oportunidad de haber estado con los hijos. Claro. Y no hay un disfrute más bello que eso. Perfecto, doctor Julio César, realmente me siento muy feliz porque usted nos ha abierto muchos horizontes y ojalá que podamos hacer un poquito más. Porque realmente no es que seamos una gran empresa, un medio muy grande, no, somos aquella cosita chiquitita pero que viene empujando el tema y yo espero que sirva de mucho. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos con nuestro siguiente invitado. La solución al diferendo limítrofe entre Perú y Chile es un ejemplo para el mundo y abre para ambos países un futuro más próspero y fraterno. Ante este hecho histórico, la Comisión Andina de Juristas, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, presentarán el diplomado virtual Alcances y desafíos del fallo de La Haya, con el fin de conocer las implicancias jurídicas, económicas, sociales y geopolíticas de esta trascendental decisión. Este diplomado contará con la participación de más de 15 conferencistas y protagonistas excepcionales, diplomáticos, especialistas en Derecho y Análisis Internacional, historiadores, representantes sindicales y empresarios. Y con la tutoría de Enrique Bernales y Diego García Sayán, directores de la Comisión Andina de Juristas. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios utilizando el foro y el chat de la plataforma virtual especialmente diseñada para este diplomado. Inscríbase y participe. A través de Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Bueno, ya estamos con nuestro invitado, el licenciado Jorge de Luis Saur, presidente de la Asociación Educativa Convivencia en la Escuela. Con él vamos a conversar, vamos a seguir ampliando el tema del bullying, pero ya enfocado en la escuela para puntualizar qué significa el bullying realmente en la escuela, a partir de qué edad comienza a ser bullying, porque en la primera etapa el niño no tiene bullying, tiene una agresión hacia el compañerito por las compensaciones, qué sé yo. Pero a mí me gustaría ver este video antes de conversar y presentarlo oficialmente. Más vale prevenir que lamentar. Yo creo que tiene mucho que ver con el trabajo que viene realizando ahora. Veamos nuestro video y después conversamos. Bullying. ¿Qué te pasa, Juanito? ¿Por qué estás tan triste? No, no tengo nada. Ya, dinos, Juanito. Además somos amigos, ¿no? De verdad, no me pasa nada. Tú tienes algo y no nos quieres decir. Bueno, es que sí tengo algo. Hay un niño de mi escuela que se llama Tony
Siempre me molesta, me amenaza con golpearme y a veces sí lo ha hecho. ¿Y ya le avisaste a tu maestra lo que te pasa? No, porque Tony me dijo que si le decía a alguien me iba a ir peor. No, Juanito. Tienes que decirle a tu mamá, a la maestra o a algún adulto en quien tengas confianza, porque ese niño no lo va a dejar de hacer. Es que me da miedo que no sirva de nada y me pueda ir peor. No, Juanito, de verdad, si tú le avisas a tu mamá o a la maestra, te pueden ayudar para solucionar tu problema. Sí, a mí me sucedió el año pasado, pero no con golpes, sino porque todas mis compañeras se pusieron de acuerdo para no hablarme. Si yo les preguntaba algo, no me contestaban. Incluso fingían que yo no existía, como si fuera un fantasma. Esto me hacía sentir muy triste. Llegaba a mi casa y no quería comer. En las noches no podía dormir. Y cuando mi mamá me despertaba para ir a la escuela, fingía estar enfermo para no ir. Pues imagínense, nadie quería hablarme ni jugar conmigo. Entonces, ¿cómo le hiciste para ya no sentirte así? Pues mi mamá se dio cuenta que lloraba por las tardes y me preguntó qué me pasaba. Le conté lo que sucedía y ella pudo ayudarme junto con la maestra, hablando con las niñas y solucionando el problema. Sí te pueden ayudar en la escuela, Juanito. En mi salón pasó lo mismo con un compañero. A él lo molestaba otro niño más grande. Le quitaba su dinero, su comida y se burlaba de él. Vivía con mucho miedo y aún así no quería decir nada ni pedir ayuda. A mí me molestaba mucho cómo lo maltrataba. Entonces decidí avisarle a la maestra. Mis amigos dijeron que sería un soplón y que ahora me molestarían a mí, pero eso no me importó, pues no me gustan las injusticias. ¿Y qué pasó después, Beto? Pues la maestra investigó la situación, logrando ayudar a los dos niños, ya que el niño que molestaba al otro también tenía problemas en su casa y lo golpeaban. Ahora ya todo está mejor y yo me siento muy bien porque pude ayudar. Pues sí, creo que tienen razón. Debo contarles todo a mi mamá y a la maestra y mi problema se arreglará. Tal vez Tony también tenga problemas en su vida que lo hacen actuar así. Es posible que él también sea víctima de alguien más y necesite ayuda. Si conoces a alguien que sea víctima de bullying, tú también puedes ayudar. Bueno, sí, este también es un BTR que encontré, un video que encontré en YouTube y que tiene, el símbolo dice, más vale prevenir que lamentar, lo cual me pareció muy interesante, sobre todo por el tema que nosotros venimos tratando. Y bueno, como es la primera vez que vamos a presentar a nuestro invitado, el licenciado Jorge de Luis Saurré, quien es presidente de la Asociación Convivencia en la Escuela, pues él viene trabajando en esta asociación promoviendo los derechos de los niños y niñas y adolescentes, velando por la salud e integridad física, moral y psicológica con charlas, asesorías y todo un seguimiento y capacitaciones relacionados especialmente con estos niños que necesitan tanto apoyo y tanta ayuda. Aparte que yo he visto que usted tiene un currículum bien amplio, he hecho el resumen que usted quería destacar, porque realmente hay muchas investigaciones, muchos artículos, muchos trabajos con otros, con terceros, justamente para ver, inclusive, no lo vamos a hablar ahora porque ese es otro tema que seguramente mañana lo van a tratar, pero las diferentes campañas que van a venir realizando, porque acá alguien nos estaba preguntando, Rosita nos dice, ¿quién puede implementar una campaña nacional contra el bullying? Bueno, ese tema, Rosita, lo vas a ver mañana en los reporteros con Percy, que van a tratar específicamente ese asunto. Bueno, doctor, licenciado, profesor. Profesor, docente nomás. Docente nomás. Hemos estado hablando con el doctor Julio César sobre que en la primera fase no es bullying, definitivamente ¿no? Que no. ¿A partir de qué edad se convierte bullying? ¿Hasta qué edad llega? Porque me ha hecho gracia en todos los medios y en todas partes, cuando hay una agresión, dice, fulano de tal está haciendo bullying al otro. ¿Es eso cierto? No.
Yo creo que acá tenemos que educar mucho a las personas porque no toda agresión es bullying. El bullying se da entre pares, en una situación muy seguida y entre dos chicos que, en diferencia de liderazgo, ¿no? O sea, hay uno que siempre está en mayor poder que el otro. Entonces, eso es un bullying, ¿no? Decir bullying en la televisión, en los medios de comunicación, normalmente para todo usan la palabra bullying y ese es un error muy grande, ¿no? No debemos hacerlo. Yo creo que a partir de la primaria media, estamos hablando de tercero, cuarto, quinto grado, comienzan ya los problemas en sí de bullying, ¿no? Que se ve notoriamente. ¿Eso se da con los cambios fisiológicos de los niños? Sí, ¿Algo tiene que ver? Sí, yo creo que los chicos van adquiriendo algunas habilidades sociales y en ese desarrollo de sus habilidades sociales, el querer imponerse en un determinado grupo hace que estas conductas se presenten, ¿no? Y sobre todo con los estereotipos que tenemos en televisión, que son muy marcados sobre la violencia que hay, ¿no? En el noticiero, en los programas de televisión, en los programas de concurso, donde la violencia impera. Los programas de concurso, ¿no? por favor. Y son vistos a partir de los chicos de cuarto grado, quinto grado, ya consumen estos medios, consumen estos programas, y es donde aprenden estas conductas, ¿no? Lamentablemente. Yo vi algo que usted acaba de decir que me parece muy importante recalcar. Yo no veo normalmente televisión, me gustan las películas. O sea, no es para decir no me siento frente a la pantalla, no es verdad. Me encantan las películas, especialmente las policíacas. Ahí después me va a evaluar y analizar. Pero por esas cosas de la vida me tocó ver un concurso X donde si perdían era un beso, si fallaban era una sonora cachetada, y si la cachetada no era bien dada, hacían repetir la cachetada porque tenía que sonar. Lamentablemente... Yo me sorprendí con eso, entonces, ¿me puede dar una explicación psicológica de eso? Lamentablemente eso es consumido por nuestros jóvenes como si fuera correcto. Entonces esas conductas se vuelven a repetir en los colegios, ¿no? Sobre todo con los adolescentes, que están en la edad, pues, estos concursos venden mucho la agresión, venden mucho el sexo, ¿no? Y vemos chicos que están semidesnudos. Y la competencia agresiva. Exactamente. ¿No? Entonces, esos patrones de conducta son fácilmente adquiridos por los jóvenes, que no tienen una formación desde el colegio o en la casa sólida, en convivencia. Eso se arrastra, ¿no?, desde que son chiquititos y que no ha sido controlada esta agresión que los niños desarrollan y que no son detectadas a tiempo para generar comportamiamientos sociales de respeto hacia el otro. Yo creo que sí, ¿no? Porque son conductas que se vienen repitiendo en el tiempo. Nadie es agresivo de un día para otro. Exacto. O sea, yo no puedo ser agresivo hoy o mañana porque se me ocurrió. Simplemente que hay antecedentes en mi vida que han marcado una agresividad y que en determinado momento, en determinada situación, explota y sale, ¿no? Y eso es lo que se ve a diario. O sea, no tenemos que ir más que salir a la calle y manejar nuestro auto para saber que la violencia impera tremendamente. Es como que está a flor de piel, ¿verdad? Oh, ok, tú te meten en el carro, se paran y una grosería inmediatamente, ¿no? O sea, no tenemos una capacidad de diálogo, una capacidad de entendernos. Y eso es La tolerancia como que no existe. No existe. No existe. Y yo creo que la convivencia tiene que ver y tiene que ser un proyecto país. O sea, no podemos decir la convivencia solamente se tiene que trabajar en las escuelas. Yo creo que se tiene que trabajar en todas las áreas y especialmente desde la familia, ¿no? Comenzar a trabajar el tema de convivencia para poder evitar esos problemas. Porque justamente estamos en la Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar, estamos viendo el anteproyecto de ley con el doctor Julio y con otras organizaciones más junto con el Minedu. Y allí evaluamos exactamente lo que está sucediendo, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo para cambiar esto? ¿Cambiamos solamente desde el lado de la escuela y la sociedad qué? O sea, tenemos que ir más allá. O sea, los medios de comunicación tienen que tener un compromiso. Tiene que ser un trabajo conjunto. Exactamente. ¿Verdad? No podemos hacer que avanzar nosotros por un lado y los medios de comunicación estén haciendo lo que quieren. Es que no hay control. Exactamente. No hay control, habiendo ¿no? leyes que muy estrictas que no se cumplen. Y muy claras, porque son muy claras, ¿no? Entonces yo creo que los medios de comunicación tienen un compromiso muy grande con esto, que no están cumpliendo, que no están asumiendo, y creo yo que cuando comiencen a asumir ese rol, y nosotros también desde la sociedad civil y el Estado, creo que es un trabajo conjunto que se va a comenzar a dar, ¿no? Pero mientras tanto,
poco o nada avanzamos. Bueno, sí avanzamos, ¿no? Porque sí avanzamos. De alguna forma estamos acá. Hay que ser positivos. Sí, estamos trabajando sobre la prevención. Exacto. En realidad, el problema mayor es que como que estamos pasivos ante este problema que es serísimo y que cobra vidas. Exactamente. Entonces, nuevamente, cuando se sale del colegio ya no es bullying. ¿Qué es? Eso también es una de las cosas que estábamos viendo en el anteproyecto, porque se decía que era toda agresión dentro de la institución educativa. Yo decía, y después fuera de la institución ya no es bullying. Sigue siendo bullying, ¿no? O sea, estamos hablando de acoso escolar. En realidad los chicos están vulnerables ante la violencia en cualquier parte, no es que sea solamente en el colegio. Y eso hay que contemplarlo. Y por eso la ley de este anteproyecto que la Estrategia Nacional está lanzando busca abrir el campo más allá de lo que es bullying. O sea, no solamente en las paredes del colegio, sino que vaya a la convivencia social, que vaya a la casa, que vaya a las familias. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, como asociación, trabajamos en el aspecto de la formación con los padres, la formación a los profesores, el seguimiento a los alumnos en grupos de estudio, talleres o actividades lúdicas que se puedan generar, y también la asesoría a los directivos, ¿no? Claro. Porque muchos directivos en nuestro país saben que existe la ley 29719, saben que que tiene que haber un CONAIE, pero no saben cómo implementarlo. Entonces esperan que haya un psicólogo, y como bien lo dijeron hace un momento con el doctor Julio, no existe la cantidad de psicólogos necesarias. Es un trabajo, creo, de los docentes, ¿no? Y creo que la parte formativa de la convivencia escolar es lo más importante. Porque estamos hablando de formar seres humanos, o sea, personas. De ahí partimos, ¿no? O sea, formamos buenas personas en la infancia, en la niñez, y tenemos buenos adultos, definitivamente. O sea, no podemos pensar de que no va a ser así. Claro, o sea, claro. Hay que apostar por eso, ¿no? La consecuencia es, formo al niño, al infante, al niño y al adolescente, y tengo un buen adulto. Tengo un adulto democrático, un adulto que tolera, un adulto que escucha. Y honesto. Y sobre todo honesto. Porque ahora estamos con ese tema que la honestidad como que pasó a un segundo plano. Y claro, y que no tiene peso, y cuando realmente es lo que vale y lo que hace que un país progrese, ¿no? O sea, nosotros estamos creciendo económicamente, tenemos unas cifras maravillosas económicamente, pero esa economía se va a sostener sobre una base de convivencia pacífica, sana. Y si no tenemos a personas preparadas para sostener esa convivencia, este crecimiento económico se va en 20, 30 años, se va. En menos de lo que pensamos, o sea, exactamente. Y nosotros no podemos permitir, como yo siempre digo, este país nuestro de cada día, que está increciendo, que está creciendo, que está adquiriendo logros maravillosos, que también lo haga en educación, en salud y en responsabilidad social. Exactamente. Es necesario que asumamos una responsabilidad y que eduquemos en responsabilidad, porque también todo el mundo, ¿cómo se dice?, vela por sus derechos y sus deberes. Los deberes de las personas también hay que enseñar a los chicos que tienen deberes. O sea, los chicos no solamente son sujetos de derechos, son sujetos de deberes, y tienen que cumplir esos deberes también para fomentar una convivencia sana, ¿no? Esa es la idea. Sí. Fundamental. En realidad lo que acaba de señalar es muy importante, porque dentro de todos los cuadros de investigación señalan que hay ciertos ítems muy importantes que no se pueden dejar de desconocer. Y uno está relacionado en el papel que cumple la familia, en el papel que cumple la sociedad, en el papel que cumplen las instituciones, no solamente la educativa, las instituciones en general, las autoridades y los políticos, y la que de alguna forma la sociedad entera se tiene que dar cuenta que si no actúa ahora, mañana es tarde. Así es. Nosotros nacemos por eso, ¿no? Nosotros nacemos porque no vamos a estar esperando de que el Estado sea bueno, su rol del Estado es un rol promotor, definitivamente, pero las iniciativas de las organizaciones civiles como la nuestra son las que van a comenzar a cambiar esto. Porque si nosotros comenzamos a poner un poquito más de fuerza en este asunto, comenzamos a unirnos, todas las instituciones, como bien le decías hace un momento a Julio, que hay que unirse, hay que cerrar la brecha y luchar contra el bullying desde las instituciones privadas. Vamos a hacer que las instituciones públicas asuman esa responsabilidad, claro, ¿no? Y juntos trabajar este tema.
no podemos abrirnos y decir, no es mi asunto, ¿no? Porque en realidad sí me afecta. Me afecta en todas las esferas sociales, económicas y sociales. Claro. Afecta. Es que el bullying no tiene estrato. No hay. Y no podemos hablar de estrato, por favor, pero sí podemos hablar de que quien tiene y quien no tiene. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y el bullying va al que tiene y al que no tiene. Definitivamente. Y sobre todo en las esferas donde en los colegios particulares se trabaja mucho, muy soterrado el tema, cuando hay un tema de bullying. Porque no se quiere reconocer que existe, ¿no? Porque Ni los padres ni el colegio. Lo que pasa es que si un colegio se le etiqueta como un colegio que ha tenido un caso de bullying, va a perder muchos alumnos, ¿no? Entonces, pero ¿no sería mucho más interesante ser etiquetado que es un colegio que, a pesar de que no tiene, combate y previene el bullying? Que hay muchos colegios que hacen eso, ¿no? Pero hay otros colegios que no. Entonces, ese es el problema, que no se ve, no se evidencia el tema del bullying, ¿no? Y es así que las encuestas que tenemos ahora no reflejan en realidad la problemática. Y eso es lo más triste, porque nosotros vemos que hay un 43% de jóvenes que han sido agredidos, pero no es una realidad. Porque esos son los que han denunciado o dicen que han tenido, y los que no. Aquí hay un problema que yo creo que inclusive el doctor Julio lo señaló, que el bullying no está considerado como una enfermedad, es una enfermedad social. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, podemos decir que sí, porque si no lo atacamos como una enfermedad, no vamos a buscar un remedio, ¿no? Claro. Y la única manera es tomarlo así, como que estamos en un plan de emergencia y que hay que hacerlo. Comenzaste diciendo de que hay chicos que hasta se suicidan con el bullying. Y hay estadísticas. Y hay estadísticas que lo dicen, ¿no? Entonces, es un problema muy serio. Y nosotros, como seres humanos, estamos siendo indiferentes a ese tema y estamos tratando de tomar temas totalmente frívolos de la cotidianidad y no vamos al fondo, que es un tema que atañe a 8 millones de niños. Ese es un problema bastante serio porque el bullying es como estas enfermedades silenciosas que solo cuando se presentan y ya no hay nada que hacer es que se actúa. Exactamente. O sea, se va a actuar con el cadáver. Claro, ya no se puede hacer nada, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Ya no hay manera. Las responsabilidades obviamente tienen que ser bien específicas, pero yo creo que también el agresor como la víctima son víctimas. Yo estoy hablando de los dos, o sea, como ve, mi conversación en ningún momento ha hablado ni del agresor ni del agredido, porque ambas partes son víctimas. Exactamente. Son víctimas, niños, unas violentadas y otras que practican la violencia, pero ambos son víctimas, yo creo que eso queda muy claro. Y como bien decía el doctor Julio César y lo que decía también, es que de nada sirve gritar, pegar, castigar, arañar, porque eso no soluciona el problema tiene que ser de raíz y tiene que comenzar en casa. La violencia genera más violencia, definitivamente. Nosotros no podemos apagar el fuego con más fuego. Tendremos que buscar una alternativa y yo creo que la parte formativa, la formación desde la primera infancia hasta quinto de secundaria y más, diría yo, en universidades no se toca temas, ¿no? ¿no? Y deberían tocarse esos temas, deberían desarrollarse esos temas. Recién allí yo creo que vamos a tener un cambio, ¿no? Yo creo que esta ley que estamos ahora evaluando con el anteproyecto busca eso, ¿no? Busca que se tome la parte formativa y se ponga en primer plano. Y la parte preventiva, que es justamente la parte formativa, y la parte ya de atención en sí, la tomen y quienes deben tomarla, que son los psicólogos educativos, ¿no? Claro. Que ellos ya deberían actuar de hecho, ¿no? Pero nosotros como docentes tenemos que tener esa prevención inmersa en nuestra área curricular. Porque muchos profesores no asumen su rol diciendo yo no soy tutor, yo no soy, a mí no me digas ese tema, y lo vivo porque en las capacitaciones que damos vemos que hay gente que no se involucra. Pero no sé cómo pueden ser profesores sin involucrarse con sus alumnos. O sea,
tengo que involucrar a mis alumnos. Ser docente significa ir más allá. O sea, yo tengo un vínculo con mi alumno. Tengo que ver que ese chico... Es establecer una relación. Exactamente. ¿No? Yo tengo que, no solamente voy y dicto mi clase y pongo ahí mis ejercicios y se acabó. Quizás también los profesores tengan un poquito de temor, porque hemos visto una serie de denuncias que se han presentado, ¿no? Donde los profesores son agredidos. Pregunto, ¿los niños que agreden a los profesores, o los jóvenes, porque ya son adolescentes, que agreden a los jóvenes, ¿es bullying? No, ya no es bullying, ¿no? Eso es una agresión física. Es una agresión Sí, que o sea, necesita claro. ser denunciada Eso no hay- y no que hay tiene forma. que caer el peso de la ley. Pero yo digo, yo me iba un poquito más allá, Clotilde, yo me iba al lado de que el profesor, al asumir su rol educativo, su primera misión como educador es la formación humana. Ujú. Lo demás, los conocimientos, vienen por añadidura. Exacto. Porque si yo no formo a un ser humano y no lo educo, no puedo enseñarle nada. O sea, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué le voy a enseñar? Porque ahí lo más importante, aparte de dar el conocimiento, porque hay profesores y profesores, ¿no? Exacto. Hay profesores que tienen todo el conocimiento del caso, pero que no llegan a ser profesores porque no desarrollan empatía con los Exactamente. alumnos. Y es ahí donde se falta el respeto, porque yo creo que el respeto se gana. Exacto, exacto. ¿No? Tú no puedes imponer respeto. Exactamente. ¿No? Porque ya estás Y si siendo no se agresivo. logra esta empatía con los alumnos, ¿qué tipo de enseñanza se da? Claro, es nula. No puedes educar. ¿Cómo vas a educar si no puedes tener control sobre tu salón? O sea, si tú vas a enseñar matemática y los chicos hacen lo que quieren y no puedes controlar tu salón, no vas a poder enseñar matemática. O sea, primero va por la parte formativa. Todo profesor debe asumir un rol formativo, educando a los chicos en convivencia, en diálogo, que ellos puedan expresar lo que sienten, decir lo que sienten, ¿no? No ser el profesor a la antigua y pararme al frente y suponer que sé todo. Porque los chicos en internet en cuestión de 5 minutos se averiguan todo. Y mejor que nosotros. Y mejor que nosotros. Eso es verdad. Eso es verdad. O sea, no podemos suponer que lo sabemos todo. Al contrario, tenemos que ser facilitadores de ese conocimiento, ¿no? Sí, hay todo un problema y yo creo que me gustaría mucho. Ustedes como asociación trabajan mucho con los colegios, trabajan mucho con los centros pedagógicos. Están muy directamente involucrados en esta situación tan particular de combatir el bullying. Inclusive, bueno, si mañana se va a hablar y se va a extender bastante con relación a estas campañas contra el bullying. Pero ¿ustedes qué trabajo vienen realizando así específicamente? Porque yo sé que es mucho, pero a la vez poco. Sí, bueno, estamos haciendo capacitación en colegios. También estamos haciendo talleres de capacitación docente para que los profesores vengan y aprendan y sepan y se formen en esto del bullying y puedan atender conflictos, que es la idea, ¿no? Fundamentalmente es eso. Y aparte de eso, estamos trabajando con padres de familia, en talleres de padres de familia. Hace poco tuvimos un taller en el Colegio San Vicente de Paúl con 600 profesores, que fue bastante, padres de familia, perdón, que fue bastante impresionante, donde hablamos sobre la convivencia en la escuela y en el hogar, ¿no? Cómo van ligadas una de otra. O sea, no puedo deslingar la convivencia en mi casa y la convivencia en la escuela. No son distintas, tienen que ser una sola, porque es un solo idioma el que se le tiene que hablar. Aparte, trabajamos con el seguimiento, con un grupo de voluntarios que van a trabajar el tema en los colegios directamente con los alumnos, ¿no? Haciendo talleres de con distintas actividades, buscando el autoconocimiento o el autodesarrollo. Eso es lo que estamos haciendo ahora. A mí me parece muy importante y ya, bueno, nuevamente el tiempo siempre nos corre, a pesar de que ahora no hemos hecho corto porque dijimos vamos a hablar directo para saber exactamente de este tema tan importante. Yo sé que ustedes van a hacer campañas, mañana van a hablar extenso, pero denos un chiquitito de adelanto de todo aquello un poquito, que... Percy, perdón. Percy. Pero nosotros estamos haciendo una campaña de voluntariado, estamos convocando jóvenes, estudiantes, técnicos, universitarios y profesionales para que se sumen a un voluntariado que va a trabajar directamente con los chicos en las escuelas. Por medio de talleres, por medio de actividades lúdicas, dinámicas, juegos, haciendo jornadas de trabajo con ellos, ¿no? No, eso es para responder a Rosita que nos está preguntando sobre, o sea, Rosita, ya te dije un poquito, faltando mi palabra a Percy. Las inscripciones están en la página web, mañana vamos a desarrollar. Sí, podemos poner la página web, por favor, porque es muy importante, ya que es una campaña muy importante que se va a venir realizando durante los días siguientes. Inscríbanse, ¿no? por favor, porque necesitamos muchas manos, y hay mucha gente que quiere. Sí, hay mucha gente que no de sabe buena dónde. voluntad, ¿no? Es por eso que nace este voluntariado, porque justamente
muchos me preguntaban, ¿y dónde puedo hacer? Entonces iniciamos esto, ¿no? El año pasado tuvimos un voluntariado pequeñito, no fueron muchos, pero este año pensamos abarcar todo. Hay un tema que a mí me gustaría, ojalá, ya que está bien ligado a las escuelas, ¿no? Que ponerlo como una condición que los papás asistan a la prevención del bullying antes de. Exactamente. O sea, vamos a matricular a tu hijo, pero necesitamos un certificado de que ustedes han asistido a esta charla. ¿Se podría hacer eso? Yo creo que sí sería necesario, ¿no? Que los colegios como va y algunos viendo colegios la lo vida, hacen, como algunos va viendo, colegios obligan, porque lamentablemente la palabra obligar es fea, pero suena, es la realidad, obligan a que los padres asistan a esas charlas de padres. En el colegio de mi hijo, por ejemplo, yo tengo que ir, sí o sí. Claro. Porque ahí, si no, es una me condición. sancionan, sí. En realidad es una pena que los adultos necesitemos que nos obliguen a hacer ciertas cosas en favor de nuestros hijos, pero a veces privilegiamos lo urgente y no lo emergente. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y lo importante son los chicos. Lo Exacto. importante es que los jóvenes son nuestro país, el país del mañana. ¿Y qué estamos dejando, no? O sea, estamos olvidándolos que ellos van a estar luego dirigiendo este país. Es que somos inmediatistas. Exacto. ¿No? Siempre trabajamos por lo inmediato. Una pista se ve, los colegios de aquí a 10 años vamos a ver si los chicos resultaron bien o mal. Exacto. Y ese es el problema. Un último mensaje para los padres, especialmente para los centros educativos, con relación a esto del bullying que me preocupa muchísimo. Primero a los padres de familia que acompañen a sus hijos en todo momento, ¿no? Los escuchen, les den el tiempo de calidad para poder estar con ellos. A los docentes que hagan una reflexión y que asuman su rol de educadores, ¿no? No son simplemente transmisores de conocimiento, sino son educadores, formadores. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? A los directivos poner las riendas fuertes en su institución y tomar el toro por las astas, ¿no? Y definir este problema como una enfermedad para poderle dar una solución específica. Y a la sociedad en sí y a todos los medios de comunicación, un poco dejar ya de hacer tanta televisión basura, ¿no? Y tratar de hacer televisión con sentido y con lógica, ¿no? Porque realmente a veces lo que se hace en televisión no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y los jóvenes realmente consumen eso, ¿no? Y al Estado, pues, tomar esto como un proyecto país, ¿no? Yo creo que es muy importante que lo haga. Pues ya para terminar, le comento que nosotros vamos a trabajar un tema, vamos a tener un especial relacionado con todos estos medios que se están juntando justamente para dar a conocer los límites a los que los medios tienen que llevar y llegar, ¿no? Perfecto. Porque se está viendo que un poquito que se está extralimitando en la información, en los tipos de programas que se están dando. Entonces hay todo una investigación y una coalición de diferentes frentes para trabajar exactamente, para proteger a nuestros chicos, ¿no? Porque al fin y al cabo la medida está relacionada en protegerlos y yo creo que los vamos a invitar para que participen también en esta coalición y hacer un frente común, porque como conversábamos, la ley está dada, la ley está muy clara, es simplemente ponerla en práctica. Así es. En nombre de la libertad de prensa se hacen barbaridades. No, la libertad de prensa, yo soy periodista, entonces yo considero que debe haber libertad de prensa. Claro, pero no hay límites, hay límites donde todos los que trabajamos en los medios, o la mayoría, tenemos hijos, tenemos familia. Inclusive un artista dijo, yo no me había dado cuenta que las películas que yo hacía, mis hijos no las pueden ver. Claro, es terrible, uno no se da cuenta de lo que está haciendo. Bueno, es eso, amigos, hemos llegado al final y yo obviamente quiero agradecer a nuestros invitados porque este tema, logros y avances contra el bullying, es muy importante. Ha estado con nosotros el doctor Julio César Caroso, presidente del Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la Escuela, y el licenciado Jorge de Luise Saurre, presidente de la Asociación Educativa Convivencia en la Escuela. Y para mañana los invito, por favor, porque en Los Reporteros se va a tocar el tema jóvenes voluntarios contra el bullying y mi invitado va a estar mañana, lógicamente tratando en forma muy exhaustiva este asunto relacionado de estas campañas contra el bullying que tanto se necesita y tanto están solicitando. Bueno, queremos agradecer a la Fundación Bernard Van Leer, la Fundación Telefónica
y a Alter Latina, que nos permite llegar a ustedes. También a ustedes que han participado, les agradecemos mucho. Y lógicamente todos los temas que nosotros venimos tratando siempre es y será en favor de la primera infancia. Gracias por haber estado con nosotros, le agradezco mucho y nosotros nos vemos el próximo lunes.